Bienvenidos una semana más al canal, yo soy Jess y en el vídeo de hoy te presento la receta de una tarta alemana con crema y cerezas que encontré en un viejo recetario alemán. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas al canal porque es completamente gratis y cada jueves subo una nueva videoreceta. Vamos a empezar a hacer el bizcocho. En un bol vamos a mezclar la leche tibia, la levadura de panadería y el azúcar. Recuerda que todos los ingredientes y sus cantidades te las dejo por escrito en la descripción del vídeo. Cuando ya está disuelta la levadura añadimos la harina, el huevo, la mantequilla en punto de pomada y la sal. Yo utilizo una máquina para amasar los ingredientes, pero tú si no la tienes puedes hacerlo a mano. Amasaremos bien todos los ingredientes hasta que consigamos una masa homogénea. Vamos a formar una bola con la masa y la dejaremos reposando para que la masa se relaje y suba un poco durante aproximadamente media hora. Esta masa no aumenta mucho su volumen durante el levado. Mientras reposa la masa vamos a hacer la crema pastelera para rellenar la tarta. Mezclamos azúcar con harina de maíz o maicena. Añadimos a la mezcla 2 yemas de huevos. Las claras las podemos reservar para otra receta. Si te está gustando este vídeo y quieres apoyar al canal, no olvides de darle un like o un me gusta. También me gustaría que me dijeses en los comentarios el lugar desde donde me estás viendo. Añadimos la esencia de vainilla y por último la leche entera. Mezclamos bien todos los ingredientes con unas varillas de cocina y llevamos el bol al microondas donde le pondremos 3 minutos a máxima potencia. Cuando lo saquemos, mezclamos bien con las varillas enérgicamente para disolver cualquier grumo que haya podido quedar en la crema. Yo hago la crema pastelera en el microondas, pero tú puedes hacerla si quieres en el fuego normal. Y así es como queda la crema pastelera. La vamos a tapar bien con un film o plástico de cocina, haciendo que el plástico toque la crema, y una vez que haya enfriado un poco a temperatura ambiente la llevaremos al frigorífico. Una vez fría la crema, este es el resultado, ya está lista para rellenar la tarta. La tarta la vamos a rellenar también con unas cerezas. Así es como le quito yo los huesos a las cerezas. Con una pajita rígida se la introduzco por la parte del rabito de la cereza y empujo para que salga el hueso por el lado contrario. Ahora vamos a proceder a rellenar la tarta y a hornearla. Pondremos bien de harina sobre la mesa donde extenderemos la masa. Ponemos la masa sobre la mesa y con un rodillo de cocina la vamos a extender bien. Es una masa que se trabaja muy bien como podéis ver. Si te está gustando el vídeo no olvides de regalarme un like o un me gusta, para mí es súper importante. Vamos a estirar la masa hasta que consigamos un rectángulo aproximadamente de 42 por 45 centímetros. Pondremos la crema pastelera sobre la masa extendida y la vamos a extender bien sobre la masa con la ayuda de una espátula de cocina.
Luego vamos a dividir a la mitad la masa con un cortapisas. Y cortaremos esas mitades a su vez en 3 partes cada una, por lo que al final te deben de quedar 6 tiras de masa. Intenta que cada tira mida más o menos lo mismo que las demás. Pondremos las cerezas deshuesadas sobre la tira de masa con la crema. Vamos a enrollar sobre sí misma la primera tira de masa. Luego esa tira de masa la enrollaremos sobre la siguiente. Y así lo haremos sucesivamente formando un cilindro de tiras de masa enrolladas unas sobre otras y rellenas de crema y cerezas por dentro. Este cilindro de masa enrollada la vamos a poner en un molde desmontable de 26 centímetros de diámetro, el cual he forrado con papel de horno para que la tarta no se pegue al hornearse. Y le pondremos unas cuantas más de cerezas por encima. Vamos a dejar reposar la masa de nuevo como unos 10 minutos y mientras precalentamos el horno. Pincelamos la tarta con huevo batido para que le quede un bonito color tostado a la tarta. Llevamos al horno durante 30 minutos a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Y así es como queda la tarta cuando la sacamos del horno, con un bonito color tostado y un olor que ojalá pudiese traspasar la pantalla. La dejamos enfriar un poco a temperatura ambiente y por último le pondremos azúcar gras por encima. Te recomiendo que una vez terminada conserves esta tarta en el frigorífico porque la crema tiende a agriarse si se queda a temperatura ambiente, sobre todo si estamos en un lugar con altas temperaturas. Ahora vamos a cortarla y a ver cómo ha quedado por dentro. Se ve como por dentro está rellena con la crema y con las cerezas. El resultado es espectacular tanto por la presentación como por el sabor. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un like porque este simple gesto ayuda mucho a crecer al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.